El diluvio terminó. El mundo que existía antes ya no existe. Noé construyó un altar, y entonces el Génesis hace lo que siempre hace, cuando el mundo necesita reconstruirse desde cero, una lista de nombres. Sem engendró a Arfaxad. Arfaxad engendró a Sala. Sala engendró a Eber. Eber engendró a Peleg. Y los años empezaron a cortarse. Donde Noé vivió 950 años, Peleg vivió 239. Donde Matusalén vivió 969, Nahor vivió 148. El tiempo se está comprimiendo, las vidas se están acortando, y al final de la lista aparece un nombre, Taré, que tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, a su nieto Lot, y salió de Ur de los Caldeos en dirección a Canaán, y llegó hasta Harán, y allí se quedó, y allí murió. Un hombre que salió hacia Canaán y murió a mitad de camino. Y sin embargo, sin ese movimiento inconcluso, la historia posterior no habría sido posible. Bienvenidos. En episodios anteriores recorrimos el Génesis, desde la creación hasta Babel. La conciencia como acto de separación, el jardín como mapa interior, la serpiente como el conocimiento sin sabiduría, Caín como la sombra, los patriarcas antediluvianos y el tiempo como destino, Noé y el diluvio como el inconsciente que inunda y el arca que preserva, y la torre de Babel como el proyecto de unidad forzada que colapsa por su propia rigidez. Hoy llegamos a dos textos que pasan prácticamente inadvertidos para la mayoría: la genealogía de Sem y el relato de Taré. Dos listas, casi notas al margen, entre el diluvio y la historia de Abraham. Estos dos pasajes son el puente entre el mundo antiguo y la historia que va a cambiar todo, la historia de Israel. Son el momento en que el Génesis deja de hablar de la humanidad como conjunto y empieza a hablar de una persona concreta. ¿Qué nos dicen estos dos relatos sobre cómo funciona el destino? ¿Cómo se transmite la vocación a través de las generaciones y qué significa empezar un viaje que tal vez no termines tú? Al final de este video tendrás un ejercicio sobre lo que Jung llamó la individuación y Campbell describió como el umbral del héroe. Y vas a poder reconocer si estás viviendo tu vida al modo de Sem, al modo de Taré, o al modo como lo vivió Abraham y los demás patriarcas, anteriores al éxodo de Egipto. El capítulo 11 de Génesis tiene tres partes que se suelen ignorar. La primera es el relato de la Torre de Babel, que ya vimos en el video anterior. Él tiene tres movimientos distintos que el lector moderno suele confundir entre sí. La segunda se corresponde con la genealogía de Sem, que abarca 10 generaciones desde Sem hasta Abram, en un formato que recuerda a la descendencia de Adán. La tercera parte es el relato de Taré, que introduce a los personajes que van a ocupar el ciclo del patriarca Abraham. Se trata de dos pasajes que sirven de unión para introducir la historia de Israel. En Génesis 5 la lista corre de Adán a Noé, del primer ser humano al diluvio. Aquí la lista corre de Sem a Abram, del diluvio a la llamada. Hay una diferencia estructural entre Génesis 5 y Génesis 11. En Génesis 5 los patriarcas viven entre 365 y 969 años. En Génesis 11 la esperanza de vida desciende a 148 años. En el Génesis 5, la fórmula termina siempre con Bayamot, y murió. En Génesis 11, evidentemente también mueren, pero la estructura es más dinámica. El texto no se detiene, avanza hacia un acontecimiento posterior que es el iniciador de la historia de un pueblo, Taré y su familia. En Génesis 5, en mitad del relato, hay una excepción a la regla que dice, y murió. Con Enoc no ocurre así. En Génesis 11 la excepción a las generaciones anteriores se encuentra al final del relato, Taré, que sale hacia Canaán. Esa salida significa el fin de una historia y el comienzo de otra. El viaje de Taré sirve de unión entre el final del periodo universal y el comienzo de una historia particular, que aún no tiene nombre. El texto está comprimiendo el tiempo narrativo porque se acerca al momento en que la historia va a cambiar de escala, de la humanidad entera a una familia, de una familia a un hombre, de un hombre a una promesa. En estas dos generaciones encontramos 4 términos o expresiones que nos permitirán comprender el texto en su profundidad.
En primer lugar tenemos la expresión Toledot Shem, las generaciones de Sem. El capítulo 11:10 abre con esta frase, el mismo término que en Génesis 5, Toledot, lo que se genera, lo que fluye de una fuente. Pero aquí el punto de origen es Sem, no Adán. La historia ya no comienza en el primer hombre, comienza en el primer sobreviviente del diluvio, que tiene un nombre relacionado con lo sagrado. Shem en hebreo significa nombre, pero también presencia, reputación, lo que persiste. La genealogía de Sem es la genealogía de lo que sobrevivió y lleva nombre. En segundo lugar tenemos la expresión Vayitzeru Ayamim, y los días se acortaron. La vida se comprime, el tiempo se contrae. Esta es la dinámica implícita en la lista del Génesis 11. El lector que viene del capítulo 5 lo nota de inmediato. De los casi 1000 años de Noé se pasa a 600 en Sem, a 438 en Arfaxad, a 239 en Peleg, a 148 en Nahor. La contracción es deliberada. El mundo postdiluviano es un mundo con menos tiempo, por el simple hecho de que va a concentrar su energía en un punto específico. En tercer lugar tenemos la expresión Toledot Teraj, las generaciones de Taré, lo que fluye de Taré hacia adelante. El versículo 27 introduce al último personaje de este episodio con la misma fórmula de las genealogías, las generaciones de Taré. Pero no viene una lista de descendientes con sus años, sino una historia. Taré tiene 3 hijos, Abram, Nacor y Harán, y las vidas de los 3 están narradas con suficiente detalle para que sepamos que uno murió joven, uno se quedó, y uno salió hacia lo desconocido. Por último, tenemos el término Vayetzu y Tam, y salieron con ellos, el movimiento como acto fundacional. El versículo 31 describe la salida de Ur con una imagen. Taré tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, a su nieto Lot, y salieron, juntos. El viaje que va a definir el resto del Génesis comienza como un movimiento familiar. Taré inicia el desplazamiento. Abram lo continúa. La vocación que en el capítulo 12 se vuelve explícita tiene raíces en un movimiento que empezó antes. La pregunta que el lector del siglo XXI se hace ante la genealogía de Sem es la misma que con Génesis 5. ¿Por qué viven tanto? ¿Y por qué cada vez menos? El mundo del diluvio ha cambiado, la condición humana ha entrado en una nueva fase. Los patriarcas antediluvianos vivían en un mundo todavía cercano al jardín, donde la longevidad extrema expresaba proximidad al origen. Los patriarcas postdiluvianos viven en un mundo que ha perdido esa proximidad. La vida se está midiendo en escala humana, pero hay algo más sutil en la contracción que conviene detenerse a observar. En Génesis 5 la lista es plana, todos viven mucho, todos mueren. La única excepción es Enoc, que no muere. En Génesis 11 la lista es convergente, los números se van reduciendo hacia un punto focal. Es una lista que apunta, y lo que apunta, al final, es a Taré, y a través de Taré, a Abram. La contracción del tiempo en Génesis 11 es una concentración, y Abram, cuando el relato de Taré termina, tiene 75 años. 75 años y todavía no ha iniciado su vocación. Ya la física cuántica lo ha confirmado de diversas formas sobre la concepción del tiempo, el cual no pasa igual cerca del origen que lejos de él. Cuanto más específico se vuelve el destino, más rápido parece correr el tiempo. El ejercicio de hoy se titula El protocolo del umbral. El linaje que llevas y el viaje que todavía no has iniciado. En el primer paso se trata de identificar tu genealogía de Sem, tu genealogía espiritual. ¿Quiénes son las personas en tu historia? Padres, abuelos, maestros, figuras que nunca conociste, pero cuya historia llegó a ti, que iniciaron algo que de alguna manera has continuado sin saberlo. No tienes que conocer todos los nombres, basta con identificar el hilo. ¿Qué viene de atrás y llega a ti? Escribe 3 nombres o 3 figuras, reales o difusas, que pertenecen a tu genealogía invisible. En el segundo paso, localiza tu Harán. ¿Hay en tu historia familiar o en tu propia historia un viaje que empezó y no terminó? ¿Una migración que se detuvo a mitad? ¿Un proyecto que alguien inició y nadie continuó? ¿Una manera de vivir que se intentó y se abandonó? ¿Una dirección que se tomó y luego se torció? Ese punto de detención es tu Harán.
No tienes que juzgarlo, solo tienes que nombrarlo, predecto, y preguntarte si algo en ti siente la necesidad de continuar ese viaje inconcluso. En el tercer paso, reconoce en qué momento del relato de tu vida estás. Génesis 11 tiene 3 posiciones posibles. La posición de Sem, transmites sin necesariamente saber lo que transmites. La posición de Taré, has iniciado un movimiento que puede que no llegues a completar. Y la posición de Abraham antes del capítulo 12. Estás en el umbral, con 75 años, sin saber todavía que la llamada está por llegar. ¿En cuál de estas 3 te reconoces hoy? No tienes que quedarte en una sola. A veces somos las 3 a la vez en distintas áreas de la vida. En el cuarto paso, se trata de plantearnos la pregunta de Sarai. Identifica el área de tu vida donde la esterilidad, en sentido amplio, el proyecto que no arranca, la relación que no florece, el potencial que no se activa. ¿Qué es lo que en tu vida no puede resolverse desde el esfuerzo puro? ¿Qué requiere algo distinto a la voluntad? En el último paso del ejercicio, nos movemos desde Harán. Abraham no empieza en Ur, empieza en Harán, desde donde su padre se detuvo. ¿Cuál es tu Harán? ¿Y cuál sería el primer movimiento desde ese punto? ¿En la dirección que sientes que el relato de tu vida está señalando? Una acción con fecha concreta que cruza aunque sea milímetros el umbral en el que llevas tiempo parado. Por tanto, tenemos que las genealogías de Sem y Taré son la prueba de que el diluvio no borró el hilo de generaciones. La humanidad sobrevivió. La cadena de transmisión continuó, y a través de 10 generaciones una vocación se estaba gestando. La contracción de las vidas es concentración. El tiempo se comprime porque la historia se está aproximando a un punto de singularidad. El momento en que una persona concreta va a recibir una llamada que va a cambiar el relato de la humanidad. Los patriarcas del Génesis 11 viven menos porque el foco se está cerrando. Por último, decir que Taré es uno de los personajes más humanos y más ignorados de la Biblia. Un hombre que tuvo 3 hijos, perdió a uno, aún siendo joven. Salió de Ur de los Caldeos, llegó a la mitad del trayecto y allí terminó sus días, en Harán, sin ver aún el destino final, pero ya prefigurado en el horizonte del tiempo. Sin ese movimiento inconcluso, Abraham no habría tenido desde dónde continuar. Los viajes que otros no pudieron terminar no son fracasos, son los umbrales que esperan a la siguiente generación. En el próximo episodio llegamos al capítulo que cambia todo. Génesis 12. El comienzo del ciclo patriarcal. La llamada de Abraham. El primer gran monólogo divino de la historia sagrada. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Una promesa imposible para un hombre de 75 años, sin hijo. ¿Qué significa salir sin saber a dónde? ¿Y por qué el primer acto de fe genuina siempre exige dejar atrás exactamente lo que más defines como tuyo? Si este episodio te abrió algo, suscríbete. Esta serie va capítulo por capítulo, sin saltarse nada, sin simplificar nada. Y en los comentarios cuéntame, ¿quién es el Taré de tu historia? ¿Quién empezó el viaje que tú estás continuando? ¿O que todavía espera que lo continúes? Escríbelo, porque nombrarlo es el primer paso para decidir si el umbral que llevas años mirando es uno que estás listo para cruzar.